El día de ayer el ministro de Salud, Óscar Ugarte, ha inaugurado una planta de oxígeno donada por Respira Perú. Respira Perú, una iniciativa donde también el papel del sector privado cumple una función fundamental, algo que se le dijo también, siempre hay que recordarlo, por eso digo, con el tiempo las cosas se van removiendo, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cómo en el gobierno de Vizcarra, este trío del mal, este trío de verdad de la poca fe en el destino de los peruanos, conformado por Martín Vizcarra, su primer ministro Vicente Ceballos, que pasa piola, que casi nadie sabe ahora dónde estará el señor Vicente Ceballos, este primer ministro parlanchín, que fue el que contuvo junto al ministro de Salud, el que completaba el trío, Víctor Zamora, la participación del sector privado más intensa para poder salvar a más peruanos. Bueno, el ministro Ugarte ha inaugurado esta planta de oxígeno en el hospital de Ate y vamos a ver la nota respectiva. Aquí en el hospital de Ate Bitarte, que se ha convertido en el buque insignia de la lucha contra el COVID a nivel de unidades de cuidados intensivos. Tenemos más de 100 camas de cuidados intensivos en este hospital, muy moderno, pero a la vez tenemos ahora con esta donación de esta planta de oxígeno que la institución Respira Perú, promovida por la Iglesia y por el empresariado, está dando como aporte para poder mejorar las atenciones. Además hay un mejoramiento de los equipos a nivel de internado y de cuidados intensivos que estamos en este momento comprobando y que por supuesto va a mejorar la capacidad del hospital para atender a todos los enfermos que así lo deseen, y como parte del conjunto de los hospitales del MINSA, de salud, sanidad, del sector privado. En efecto, subraya el ministro Óscar Ugarte que se trata del aporte del sector privado y de la Iglesia Católica, dos instituciones pilares de la sociedad peruana que, repito, desde el año pasado intentaban contribuir, favorecer al Estado, establecer canales de comunicación. Mientras se organizaban, mientras no sabían qué hacer durante meses, por lo menos aproximadamente hasta junio, julio, el portazo del Estado, representado por el Poder Ejecutivo, a la iniciativa privada y su aporte fue tremendo, en las narices, ni siquiera siguiendo la línea de lo que había ocurrido en países que estaban enfrentando con mayor éxito la pandemia del COVID-19, basados además en experiencias que habían tenido a inicios de la década del nuevo milenio, del siglo XXI, como en el caso de Taiwán, Corea del Sur, el rastreo, el seguimiento, una alineación absoluta y total entre todos los actores de la sociedad, porque para eso hay que estar unidos. El Estado se supone que debe unirnos a todos detrás de un propósito. Vizcarra, ese trío conformado por Vizcarra, Vicente Ceballos y Víctor Zamora, queridos compatriotas, no olviden sus nombres, porque tenemos que reclamarles en algún momento por lo que han dejado de hacer, no vamos a decir por lo que han hecho, por lo que dejaron de hacer en provecho de los ciudadanos peruanos. El ministro Ugarte también ha anunciado que se reinicia la vacunación de los adultos mayores. Veamos la nota. Los pacientes o las personas de 70 años a más que se venían vacunando se reinicia mañana. Entonces, tranquilamente que vayan el día que les corresponde, y en el caso de los adultos mayores de 80, que les toca segunda dosis, que esa segunda dosis es hoy, si por A o B razones no pueden llegar, no se preocupen, que vayan mañana o pasado mañana. En el día que puedan, hay todavía un margen para que se les pueda vacunar y tenga efectividad para lo que todos queremos, que es la protección mayor de la vacuna. ¿Con su cartilla? Con su cartilla, sí. Al sitio donde fueron vacunados van con su cartilla y se les va a vacunar de todas maneras. Igual tiene que mejorar, tiene que optimizarse mucho el sistema de comunicación. Hemos visto de manera increíble cómo en algunos casos, en algunos distritos, solamente en Lima, los que podemos observar, los que vivimos aquí en la capital, que algunos centros de vacunación han permanecido vacíos por horas. Eso es increíble. Algo está fallando en esa metodología de la comunicación, de alcanzarle oportunamente a las personas que están habilitadas para vacunarse. Los mayores de 80 años, estamos todavía en el ciclo de los mayores de 80 años.
falta un poco más de velocidad y probablemente de un mejor esquema comunicacional para efectos de que la gente pueda saber quiénes llevan, ¿no es cierto? Porque tratándose de adultos mayores tienen que ir acompañados, ciertamente pues de algún familiar, no van a ir por sus propios medios. En el caso de los mayores de 70 años, probablemente todavía es una edad en la que las personas se pueden desplazar o acceder incluso a una comunicación, pero mayores de 80, todavía estamos llamándolos para que ellos puedan concurrir a los centros de vacunación. Ojalá que tengan la información oportuna y sobre todo que se sepa, que se rastree, que se mapee dónde viven y que a través de un registro oportuno se les pueda incluso tocar la puerta de su casa y decirle, oiga, a usted le toca la vacunación, ¿no? O ponerle un papelito, cualquier cosa. Para eso contribuyen también los gobiernos locales, los gobiernos municipales. La tercera ola se nos puede venir. Cuidado con la tercera ola. Es un riesgo, esto lo hemos dicho ya tiempo atrás, pero eso vendrá, depende de cómo actuemos. En todos los países, por ejemplo los países desarrollados en Europa, se han producido terceras olas. No habría ninguna razón para que aquí no se produzca, pero estamos todavía en la segunda ola, estamos recién empezando la declinación. Resolvamos esto y preveamos para que si esta declinación continúa, efectivamente protejamos a la población para que no haya el riesgo de que el virus o los virus, las variantes que están circulando en el país puedan atacar a esas personas. ¿Cómo lo hacemos? Vacunando. Por lo tanto, reforzamos la idea de la vacunación. Hay personas que por A o B razón no quieren vacunarse. Yo les conmino, les planteo que asistan a vacunarse. Aunque tengan dudas, van a ver que va a ser mejor, no solo para las personas que se vacunan. Desde este espacio ustedes escuchan diariamente a Filiberto Rivadeneira ser muy crítico del ministro Ugarte y cómo no serlo en algunos aspectos donde la verdad el titular de la cartera de salud ha dicho cosas impresionantemente tontas, increíbles, ¿no? Como por ejemplo condenar el hecho de que algunos peruanos que tienen recursos, algunos peruanos que pertenecen a la clase media alta o a la clase alta tengan que desplazarse hasta Miami con sus familiares para proporcionarse una vacuna y decir que eso era el significado y la traducción de algo injusto que ocurría. ¿Cómo va a ser injusto, por Dios? La gente, ojalá que la mayor cantidad de gente, si yo tuviera los recursos suficientes, podría viajar, o si no tuviera que cuidar a mi padre, porque de repente puedo endeudarme, ¿no? Con un pasaje, irme a Miami y regresar rápidamente. Yo les cuento solamente como un tema personal que habito con mi padre, que tiene 96 años, él ya recibió sus 2 vacunas de Pfizer, a mí me ha experimentado una enorme tranquilidad, pero yo justamente por el cuidado que le proporciono y porque no tengo otra tercera persona que pueda velar por él, no puedo viajar, pero yo me esforzaría y de repente no, pues para mí, irme a Miami no significaría que tenga que ser rico, que estoy botando la casa por la ventana. Un sacrificio, como otra gente sí lo puede tener. Pero ¿qué traduce eso? Que cuando yo vengo vacunado, evidentemente evito que otras personas puedan ser contagiadas a través mío, o que en todo caso he mitigado los efectos del COVID-19 sobre mi persona y por lo tanto puedo también evitar dichos contagios. De tal manera que el ministro Ugarte, cuando critica, ¿no es cierto?, que haya peruanos, que eso significa, las enormes diferencias sociales, bueno, diferencias sociales que han existido siempre y que uno trata también de aplacar, por supuesto, como seres sociales que somos, menos pobreza, menos personas que no tengan acceso a los bienes fundamentales que el Estado le puede brindar en salud, educación y seguridad. Pero en esto yo quería, por eso, en base a ese preámbulo, sí darle la razón pues al ministro. Esto es un tema también donde nosotros tenemos que esforzarnos, tenemos que tratar de evitar que esa tercera ola sea terrible. No por vacunarnos, ya se ha reiterado, se ha dicho hasta el cansancio, ya estamos libres. Vamos a convivir con el COVID-19 muchísimos años. Esta es la década del COVID-19. No nos vamos a quitar la mascarilla, como calculan algunos médicos probablemente, y eso está en una discusión científica, ni siquiera el año 2022, ni el 2023, ni el 2024. Probablemente algunos han dicho convivamos con esto hasta el 2028. La mascarilla, ojo, estoy hablando de la mascarilla, no del relacionamiento social
que ya ha empezado incluso ahora en muchos lugares del mundo, donde en Hong Kong, por ejemplo, han abierto ya incluso casinos, todo con ciertas precauciones, porque las precauciones siempre vamos a tener que tomarlas. Cuidado con la tercera ola, en eso le damos la razón al señor ministro de Salud, Óscar Ugarte. Pueblo de San Andrés, en Pisco, amenaza con tomar planta de Pluspetrol si no compran planta de oxígeno. Veamos. Transmitirle el consenso de los representantes de las organizaciones sociales y las autoridades que están presentes. Y es el siguiente: darles un ultimátum hasta el día martes a las empresas para que respondan, o de lo contrario, el día miércoles se está tomando la acción de fuerza, tanto por mar como por tierra, pero depende de ustedes, considerando el día de mañana, sábado y domingo, que no son días laborables, darle un ultimátum hasta el día martes, para que el día miércoles se tomen las medidas de fuerza en base a la respuesta de estas empresas. Pero es solamente una propuesta. Ustedes son los que van a decidir. Ustedes son los que van a decir, ¿estamos de acuerdo o no? O reducimos el ultimátum al día lunes. Por eso queremos tomar en consenso la decisión. ¿Ok? Vamos a escuchar la palabra de otro dirigente de los pescadores y de un comunicador social que también siempre está apoyando esta causa. Bien, al parecer se está tomando la decisión. Buenos días, señora alcaldesa, pueblo de San Andrés. Me da gusto cuando están los líderes presentes para decirle basta a esta empresa abusiva. El pueblo de San Andrés no puede esperar un día más, señores. Nosotros no tenemos por qué dar tregua a una empresa que ya contestó y que solamente quiere dar 122.000 soles. ¡Qué abuso, señores! ¡Qué lástima! Realmente cuando uno escucha que la gente se muere, cuando se empieza una lucha, se termina. Y aquí están los representantes de cada base. Estas son las distorsiones que genera precisamente la abdicación del Estado frente a sus obligaciones respecto a todos los peruanos. Yo no quiero juzgar en exceso la conducta de estos compatriotas del poblado distrital de San Andrés, efectivamente un lugar pesquero en la zona de Ica, porque en realidad están totalmente fuera de foco, equivocados, pero ellos tienen una razón que no tiene fundamento para enfrentarse y reclamarle a una empresa particular lo que debe ser la obligación del Estado, conciliar con esa empresa y proporcionar, como lo hemos mencionado, además constantemente proporcionar esa planta de oxígeno, porque se van directamente contra ella. No es por defender a Pluspetrol. Su labor de extensión social tiene que manifestarse y tiene que materializarse ciertamente, pero ¿quién tiene que canalizar eso? ¿Por qué no protestan ante el MINSA, no protestan ante el Poder Ejecutivo? No le dicen, oiga, exíjale usted o coordine con la empresa privada para que nos puedan proporcionar esa planta. No, se van contra ella. Ya las cosas están de cabeza en nuestro país, cuidado. El Estado es el que tiene que meterse a arbitrar este tipo de cosas y sobre todo asumir su responsabilidad. Cuidado con estas expresiones que no son las adecuadas. Una invocación a los pobladores de San Andrés a que reflexionen, porque no tienen por qué ir a tocarle la puerta directamente a Pluspetrol, que no tengo la menor idea si son abusivos, cómo se comportarán. Todo eso se tiene que presionar y solucionar a través de los canales respectivos, pero irse de frente a la yugular de la empresa como diciendo, oye, es tu obligación, no mediando al Estado, por Dios, estamos aquí todos locos y de cabeza. Finalmente, vamos a dar cuenta que el alcalde Andrés Villar explica los detalles de la compra de una planta de oxígeno en Cajamarca. Cajamarca.
Bueno, como lo referí hace unos días, nosotros ya estamos en la aprobación del estudio definitivo. Como ustedes saben, esto tiene unas etapas. Esta semana debemos tener todo listo para empezar el proceso de adquisición de la misma. Este proceso de adquisición formalmente tiene que regularizarse en el plazo de 10 días. Eso significa que debería entrar a la siguiente sesión de consejo de la Municipalidad de Cajamarca, que debe ser en el siguiente miércoles, y a partir de ello, a partir de la firma del contrato, corren los 45 días. Nuestra expectativa es que esto se solucione entre esta semana y la siguiente, ¿no? El gobierno regional señala que son 2 meses que va a durar el proceso de compra en el caso del gobierno regional. ¿Más o menos es el mismo tiempo en el caso de la municipalidad? De acuerdo a los datos que nosotros hemos tenido, son 45 días, ¿no? O sea, algo menos de los 2 meses que ellos están estipulando. Bueno, la situación que actualmente se vive en Cajamarca. Vamos a ir a una pausa, como ustedes saben, van a venir los titulares, tendremos a Yude Angélica Rodríguez con nosotros, pero ya sabe usted, antes tiene que elegir qué hacer un fin de semana, puede ser difícil, desde quedarte en cama viendo una serie, hacer crucigramas, hacer deporte o elegir tu comida favorita para compartir con la familia. Pero comprar tu lote, ¿acaso no resulta algo importante? Es obvio, es facilote con Centenario. Elige cómo, sin inicial hasta en 12 meses, sin intereses y sin evaluación crediticia. Elige tu terreno a través de la página web terreno.p o llamando al 616-9009. 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios es más fácil. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.